A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Gracias por permitirnos a todos hacer este estudio después de tantos años de que las cartas están ahí y cuidar un poco los contenidos. Vamos a empezar con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente fortaleza e inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. La segunda invocación nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, a los hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad. En especial a nuestros hermanos mayores inmediatos, es decir, a los Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Les pedimos por favor que nos permitan trazar un puente hacia ustedes, que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos al interior de nosotros, a nuestros yoes superiores. Queremos como siempre ser como el viento que como un pañuelo seque nuestras lágrimas, como el sol que como una antorcha todo lo ilumine, como la tierra que como un santuario todo nos lo posibilite, como el agua que como un torbellino todo lo disuelva, pero sobre todo queremos ser como la mejor versión del estudiante fiel que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Estamos en la 93, estamos por terminar la 93. ¿Se acuerdan que me pasé la 92? Entonces, en cuanto acabe esta, voy sobre la 92 y luego brincamos a la 94, tal como nos lo sugirió Caro. Nos quedamos acá. Dice, a todos los demás les dejo el derecho de que consideren al señor Kittel, el del lío este del plagio, quien quiera que pueda ser, como el inspirador de su humilde servidor, o sea, del maestro. Yo he terminado y a usted, a su vez, puede hacer lo que le plazca con estos hechos, excepto su publicación, ni tampoco hablar de ellos a la parte contraria, a menos que sea en términos generales. Todo esto ya lo leímos, simplemente estoy arrancando de donde nos quedamos para poder terminar la carta. Debe usted comprender mis razones para esto, mi querido amigo. Uno no deja de ser del todo un hombre ni pierde su propia categoría por ser un adepto. En esta última condición, uno no duda, en todas circunstancias se mantiene completamente indiferente ante la opinión del mundo exterior. El primero siempre establece una línea entre una supuesta conjetura y el insulto personal deliberado. En realidad no puede esperarse que yo me aproveche de la primera condición para estar siempre escondiendo al problemático adepto de los faldones de sus dos supuestos humoristas, porque así fueron acusados los maestros como humoristas. Me refiero a Hume y a Sinnett en relación a lo que los maestros, si existían o no existían. ¿Se acuerdan todo el lío que ya hemos revisado? Y como hombre, tuve últimamente demasiada experiencia de insultos parecidos a los de arriba mencionados por parte de los señores Stanton Moses y Massey, para proporcionarles ahora alguna otra oportunidad para dudar de la palabra tecotomi o para ver en él a un vulgar babú acusado de culpable.
de cabello puesto hasta abajo en rojo, lo que es un babú. El babú es un indio, especialmente bengalí, que está educado a la manera inglesa. Es decir, es una persona como si fuera inglés, pero es hindú bengalí. Y a ellos se les llaman babús, acusado de culpable y tramposo ante un juzgado y un juez europeos inflexibles, que también se acuerdan que ya vimos ese tema, que prácticamente la impartición de justicia, sobre todo para europeos, era por los propios europeos, con todo el lío que hubo cuando se empezaron a ver las posibilidades de que hubiera jueces indios. No dispongo de tiempo para contestar ahora cumplidamente su última y extensa carta de negocios, pero lo haré en breve. Ni tampoco contesto al señor Ward, porque sería inútil. Apruebo con sumo interés su venida a la India, pero de la misma manera desapruebo la idea de traer al señor Massey aquí. El resultado de esto último sería agravar el caso entre los ingleses. La desconfianza y el prejuicio son contagiosos, dice el maestro, la desconfianza y el prejuicio. Su presencia en Calcuta sería desastrosa si es que traen al señor Massey, así como la presencia del señor Ward y sus servicios a la causa por la que vivo serían fructíferos y beneficiosos a todos los efectos. Sin embargo, quisiera insistir para que pase algún tiempo a la sede central antes de comprender la labor desinteresada que se propone hacer entre los elementos oficiales. Esto ya lo habíamos leído, es nada más para encontrar otra vez el hilo conductor del tema. Bueno, continuamos ahora sí. Es muy halagador ciertamente saber a través de él que la señora K, ya saben, la señora esta de la que se ha estado hablando durante toda la carta, señora Kingsford, hizo lo imposible para reunirse conmigo en uno o en varios de sus estados de trance. Y esto de más triste saber que le había evocado a usted, o sea, a mí, con toda su intensidad espiritual, no pudo obtener ningún resultado. Realmente es una lástima que esta bella dama se haya tomado la molestia de vagar por el espacio infructuosamente en busca de mi insignificante persona. Recuerdan que todo esto también ya lo vimos. Bueno, es evidente que nos movemos en círculos astrales diferentes, la señora y yo. Y el de ella no es el primer caso de una persona que se vuelve escéptica por lo que se refiere a la existencia de cosas fuera de su propio ambiente. Usted sabe que hay Alpes sobre los Alpes, que no hay dos cimas desde las cuales se vislumbre el mismo panorama. Sin embargo, tal como le digo, es halagador por parte de ella que me buscara provocando mi nombre mientras estaba preparando para mí y para mis compañeros un Waterloo desastroso. Es decir, ella en el fondo estaba buscando desacreditar a los maestros, pero estaba disfrazada de una persona que de buena fe los buscaba. Para decir verdad, yo no era consciente de lo primero, aunque sí lo era dolorosamente consciente de lo segundo. Sin embargo, para ser honesto, aun cuando la fanesta maquinación no hubiera penetrado nunca en su mente espiritual, creo que yo no hubiera respondido nunca a su llamado. Como diría un espiritista americano, parece que existe muy poca afinidad entre nuestras dos naturalezas. A mi parecer es demasiado altiva y arrogante y demasiado engreída, además de que es demasiado joven y fascinadora para un pobre mortal como yo. Y hablando en serio, la señora Gebhardt es una clase de persona completamente diferente. La señora Gebhardt, la suya es una naturaleza sincera, con excelentes cualidades. Es una ocultista nata en sus intuiciones y yo he realizado algunos experimentos con ella, aunque esto sea más bien incumbencia del maestro M. de Moria que mía, y que tal como usted diría, no era la intención original el que yo tuviera que dedicarme a visitar a todas las sibilas y sirenas del estamento teosófico. Cuando tengo que ocuparme de cuestiones ocultas, mis preferencias me inclinan del lado que ofrece menos peligro de los dos sexos, si bien por algunas razones incluso estas visitas, con mi apariencia natural, tienen que ser extremadamente restringidas y limitadas. Bueno, esto ya más o menos lo habíamos visto. Dice, incluye un telegrama del señor Brown a la vieja dama. Esta semana estaré en Madras, en ruta para Singapur, Ceilán y Birmania. Le contestaré a usted por medio de uno de los chelas de la sede central. La pobre usted en desgracia, querido amigo, no. Aquí está contestando seguramente a lo que Sidney le pregunta. No tenemos nada en contra de la vieja señora, es decir, de Blavatsky, a no ser el hecho de que lo es. Para evitar que se nos insulte, como ella dice, está dispuesta a dar nuestra verdadera dirección y así ocasionar una catástrofe. Es tan intensa, está diciendo el maestro, en su afán de defenderlos, que para probar la existencia de ellos estaría dispuesta a dar incluso la dirección que tienen y eso ocasionaría una verdadera catástrofe, dice el maestro, que no logran más o menos darle la intensidad que tenía Blavatsky en aquel entonces y la indignación que tenía por la crítica que se hacía de la existencia o no de los maestros. La verdadera razón es que la desventurada criatura se vio demasiado comprometida e insultada con motivo de nuestra existencia. Todo recae sobre ella y por lo tanto es más que razonable que se le proteja de algunas cosas. Sí, si fuera posible me gustaría verle a usted de presidente.
Aquí asumimos que él está preguntando al maestro si le gustaría a él verlo de presidente. Y dice, sí, si fuera posible, es claro que me gustaría verle a usted de presidente. A menos que por parte del Chohan, que por cierto le envía sus bendiciones, by the way, dice, se autorice a trabajar en otra línea de actuación, es decir, psicológicamente, renuncio a contar con la buena voluntad de mis compatriotas para el renacimiento del Phoenix. Aquí está contestando otra parte que seguramente preguntó Sinet. Y dice que sería bueno que fuera presidente a menos que el Chohan tenga otra idea. Es decir, que, por ejemplo, que se vuelva a hacer el tema del Phoenix, en cuyo caso él renuncia a contar con la buena voluntad de los compatriotas, de los indios, para el renacimiento de este periódico que no nació. Los sentimientos entre las dos razas son ahora intensamente amargos, es decir, indios y británicos. Y cualquier cosa que los nativos traten de hacer hoy, es seguro que contará con la oposición por parte de los europeos de la India, hasta sus últimas consecuencias. Bueno, aquí tengo lo de las cadenas porque lo vamos a hablar dentro de un momento. Y ya para ir cerrando entonces lo que el maestro está comentando, quiero que cerrar todo lo que el maestro ha dicho en la carta, que es largo, con algunos esquemas de la evolución de la vida, los Yanchuans, estatus donde estamos los seres humanos, el estatus de los europeos, y en este caso de los hindúes, lo que ha pasado con la religión hindú, que he estado comentando a lo largo de la carta, lo que es el renacimiento de la propia religión hindú, que también lo vamos a ver dentro de un momento con mucho detalle. Y por eso es que estas imágenes nos van a servir un poco más adelante para poder explicar esto con más detalle. Voy a pasar al slide que sigue. Dejemos que pase el tiempo, dice el maestro. Contestaré a sus preguntas en mi próxima carta. Si encuentra usted tiempo para escribir para el Theosophist y si puede animar a alguien más para que lo haga. Como por ejemplo el señor Myers. Le quedaré muy agradecido. Si usted anima al señor Myers a escribir, le quedaré muy agradecido. Se equivoca usted al desconfiar de los escritos de Subarro. No escribe de buen grado, es cierto, pero jamás haría una afirmación falsa. Subarro. Vea su último escrito en el número de noviembre, el último escrito de Subarro. Iba yo a ponerlo, decidí no porque es muy largo lo que vamos a poner ahora, porque lo que viene a continuación es algo que dice el maestro y me pareció más relevante que poner el escrito de Subarro del Theosophist, pero aquí el maestro está un poco preocupado porque faltan articulistas para el Theosophist y por eso le sugiere entonces a Sinet que busque de alguna manera algún articulista para que siga siendo de gran interés lo que ahí se publica en el Theosophist. Vea su último escrito en el número de noviembre, dice. Su declaración, le está diciendo a Sinet, relativa a los errores del general Cunningham, deberían considerarse toda una revelación que llevará a la India a una revolución arqueológica. ¿Qué declaración? La de Subarro, en relación a qué? A los errores del general Cunningham. ¿Quién es el general Cunningham? Lo vamos a ver dentro de un momento. Pero está diciendo el maestro que lo que se está pasando, lo que está sucediendo acá, todo lo que se vaya a debatir y a discutir de este tema, deberá considerarse toda una revelación que llevará a la India a una revolución arqueológica, es decir, un encuentro de la India con su pasado, consigo misma, es decir, con lo que fue. Específicamente, incluso lo que hizo Cunningham tiene mucho que ver con los levantamientos arqueológicos que ayudaron a darle un seguimiento natural a todo lo que fue el origen del budismo y el desarrollo del budismo en las épocas en las que este arqueólogo, que era un general, estuvo rascando allá. Bueno, 10 contra 1, dice el maestro, que este artículo no recibirá nunca la atención que merece. 10 contra 1. ¿Por qué? Sencillamente porque sus afirmaciones contienen hechos serios. Y lo que a ustedes los europeos prefieren generalmente es la ficción, en tanto que ésta se amolde a sus teorías preconcebidas y responda a las mismas. Y esto es una acusación fuerte. ¿Por qué es que 10 a 1 este artículo no tendrá la atención que merece? Sencillamente porque lo que ahí se afirma en este artículo que vamos a revisar dentro de un momento contiene hechos serios y lo que ustedes los europeos prefieren generalmente es la ficción, en tanto mientras siempre y cuando se amolde a las teorías preconcebidas. Si no, no funciona. Cuanto más pienso en ello, más razonable me parece su plan de una sociedad dentro de la sociedad de Londres. Inténtelo, pues puede que salga de ello algo bueno. Todo lo que le preguntaba a Sinet lo podemos deducir en función de lo que el maestro va contestando y así nos vamos a meter entonces en el embrollo, en las Collecting Writings del volumen 5 de la página 259 aparecen las preguntas del dichoso artículo de Subarro. Entonces, inscripciones descubiertas por General Cunningham. Entonces, por Subarro, entonces ahí viene todo, bueno, etc. Dice Subarro, hemos examinado cuidadosamente la nueva inscripción descubierta por General Cunningham como arqueólogo, en base a la cual ha declarado incorrecta la fecha asignada a la muerte de Buda por los escritores budistas. Y opinamos que dicha inscripción confirma
las verdaderas tradiciones budistas en lugar de demostrar que estén erróneas. Es decir, Cunningham, al poner la fecha y tratar de corregir lo que se decía en función de los hallazgos arqueológicos que hizo, en realidad estaba errado. Bueno, el arqueólogo antes mencionado describe lo siguiente con respecto a la inscripción en consideración al primer párrafo, etcétera. Bueno, es la primera corrección que hace el nacimiento de Buda. Página 260 dice, volumen de sus informes. La más interesante, la inscripción de Gaia, es larga y perfecta, datada en la era del Nirvana o muerte de Buda. Yo leo la fecha de la siguiente manera. Bhagavati Parinivirte Samabhat 1819, Katrike Badi Bude, es decir, en el año 1819 de la emancipación de Bhagavata, el miércoles, el primer día de la luna menguante de Kartik. Si la era que se usa aquí es la misma que la que se usan los budistas de Ceilán y Birmania, que comenzó en el 543 a.C., la fecha de esta inscripción sería 1819. 543 igual a 1276 después de Cristo. El estilo de las letras está en consonancia con esta fecha, pero es completamente incompatible con la que se deriva de la fecha china de la era. Los chinos sitúan la muerte de Buda más de 1000 años antes de Cristo, de modo que según ellos la fecha de esta inscripción sería alrededor del año 800 después de Cristo, un periodo demasiado temprano para el estilo de caracteres utilizados por la inscripción que fue descubierta, en este caso por Cunningham. Pero como aquí afortunadamente se añade el día de la semana, la fecha puede verificarse por cálculo. Según mis cálculos, dice Subarro, la fecha de la inscripción corresponde al miércoles 17 de septiembre de 1342 después de Cristo. Esto situaría al Nirvana de Buda en el año 477 a.C., que es el mismo año que propuse por primera vez como fecha más probable de ese acontecimiento. Esta fecha corregida ha sido adoptada posteriormente por el profesor Max Müller, que ya sabemos que es un erudito de todo el estudio asiático. Las razones aducidas por algunos orientalistas para considerar esta supuesta fecha corregida como la fecha real de la muerte de Buda ya han sido señaladas y criticadas en el artículo precedente. Y ahora solo tenemos que considerar si la inscripción en cuestión refuta o no la antigua fecha. Esto es lo que está contestando Subarro. Y puse nada más 2 páginas de este largo artículo. Dice: el mayor general Cunningham evidentemente parece dar por sentado en lo que respecta a su cálculo actual, que el número de días de un año se cuenta en el país de Madada y por los escritores budistas en general sobre la misma base sobre la que cuenta el número de días de un año inglés común y corriente. Esta suposición es errónea y ha viciado su cálculo y lo ha llevado a una conclusión errónea. 3 métodos diferentes de cálculo estaban en uso en la India en la época en la que vivió Buda y todavía se utilizan en diferentes partes del país. Estos métodos son conocidos como Sauramaman, Chandramaman y Brapati Maman. Según las obras hindúes sobre astronomía, un año Suramanan consta de 365 días, 15 gladias y 31 bigladias. Un año Chandramaman tiene 360 días y un año basado en Bharataparaman tiene 361 días y 11 gladias y aproximadamente. Bueno, son muy parecidos los. Sin embargo, son diferentes. Ya a lo largo de un conteo de varios años hay desajustes. Siendo tal el caso, el general Cunningham debería haberse tomado la molestia de averiguar antes de hacer el cálculo del manam particular, empleado por los escritores de Magadha y Ceilán, para dar la fecha de muerte de Buda y el manam utilizado para calcular los años de la era budista mencionada, en la inscripción citada anteriormente. En lugar de ponerse en la posición del autor de la inscripción y hacer el cálculo requerido desde el punto de vista, hizo el cálculo sobre la misma base sobre la que un caballero inglés del siglo XIX calcularía el tiempo según su propio calendario. Si el artículo se hubiera hecho correctamente, habría demostrado que la inscripción en cuestión pertenece coherente con la afirmación de que Buda murió en el año 543 a.C., según el Varaspatamanan, el único manam utilizado en el Magadha por los sectores Pali en general. La exactitud de esta afirmación se verá claramente al examinar el siguiente cálculo. Bueno, y hay más y más y más sobre esto que ustedes pueden vigilar y estudiar por su cuenta. Lo que está corrigiendo Subarro son algunos cálculos que hizo el general Cunningham respecto a lo que era el nacimiento de Buda y lo que fue su iluminación y lo que fue su muerte. Bueno, ahora vamos a hablar de ese señor, a este señor Cunningham, un ingeniero del ejército británico que trabajó con los Bengalí Shepherds y que más tarde se interesó por la historia y arqueología en la India. Es decir, es un general que al haber sido enviado a la India se interesó, se aficionó y se preparó como historiador y arqueólogo.
Después fue designado para el puesto recién creado de inspector arqueológico del gobierno de la India. Le encantó. Y fundó y organizó lo que más tarde se convertiría en el Servicio Arqueológico Hindú. Escribió numerosos libros y monografías. Es un general que se movió hacia la arqueología. La mayoría de los anticuarios del siglo XIX que se interesaron en identificar las principales ciudades mencionadas en los textos indios antiguos lo hicieron reuniendo pistas encontradas en las crónicas greco-romanas clásicas y los diarios de viaje de viajeros de la India como Huangshan y Faxian. Ya saben que hubo varios viajeros chinos, sobre todo, que fueron a la India, hicieron recorridos e hicieron libros. Cunningham fue capaz de identificar algunos de los lugares mencionados por Xuanzang y contó entre sus mayores logros la identificación de los ahornos Achichatra, Bairat, Kosombi, Nalanda, Padani, Sagala, Sanquisa, etc. A diferencia de sus contemporáneos, Cunningham también confiaba rutinariamente sus identificaciones mediante el estudio de campo. Él también hacía estudio de campo. La identificación de Taxila en particular se hizo difícil, en parte debido a los errores de las distancias registradas por Plino en su Naturalis Historia, que apuntaban a una ubicación según de un lugar a otro del río Aro, a 2 días de marcha desde el río Indo, lo cual era totalmente falso. Cunningham notó que esta posición no coincidía con los itinerarios de los peregrinos chinos, y en particular con las descripciones proporcionadas por Xuanzang. A diferencia de Pilino, estas fueron señalaron que el viaje a Taxila desde el Indo tomó 3 días. Bueno, como ustedes pueden ver, hay una narración de todo lo que hacía Cunningham que se metió a fondo. Vamos a ver esta segunda parte, nada más en la parte que aparece en morado. Dice, se le considera en el segundo párrafo el padre de la arqueología hindú. A este señor se metió a fondo, ya que fue el primero en utilizar datos arqueológicos para reconstruir la historia antigua de la India de manera metódica. Sus minuciosas excavaciones, porque al final, aunque haya tenido errores en la nominación de las fechas, en realidad era muy minucioso. Sus minuciosas excavaciones en lugares como Sanchi, Sarnath y sobre todo este que vamos a revisar con mucho cuidado, que es Bajarut, produjeron artefactos e inscripciones de valor incalculable que se hubieran perdido si no hubiera habido un arqueólogo que pudiera rascarlos, que ampliaron nuestra comprensión de la difusión del budismo, entre otras cosas. Muchos otros se sintieron motivados a sentir una carrera de arqueología gracias a las referencias que hizo este hombre, el pionero de la arqueología prehistórica hindú. Cunningham estableció técnicas para documentar, mapear, fotografiar, conservar, que todavía se utilizan en la actualidad. El hombre era verdaderamente muy desarrollado en el tema este. Por primera vez los indios participaron en la arqueología gracias a su capacitación de asistentes indígenas que contrató para las excavaciones. Es decir, él contrató mano de obra indígena, hindú, y los preparó para saber cómo encontrar las piezas, cómo limpiar las piezas, cómo sacudirlas, en general todo lo que hace un arqueólogo, lo que es en un estudio de campo, que lo primero que se hace es una delimitación del lugar para que no se. Y luego hay unas especies como tenedores especiales para mover la tierra con mucho cuidado, y esto lleva meses y a veces años. Y cuando se encuentra una primera pieza, hay una especie como con una especie de brocha con la cual se va quitando con mucho cuidado el polvo. Todo este polvo se va retirando a través de unos recipientes especiales. Entonces es un trabajo enorme a través del cual poco a poco se va sacando lo que está enterrado. Cunningham se aseguró de que la arqueología tuviera financiación, porque encima, además de todo esto, él también buscaba la financiación, el fundraising, el reconocimiento formal de lo que ahí se encontraba, los libros que publicó en relación a todo esto y lo que dio a establecer la legitimidad del campo en la India. Bueno, de todo lo que él publica, entonces Subarró empieza a corregir algunos detalles y eso sale en el Teósofis. Vamos a ver qué había entonces, sobre todo en Bajarut. Las esculturas de la estupa de Bajarut representan uno de los ejemplos más tempranos del arte budista y de la India. Es encantador. Las obras se consideran posteriores al periodo del emperador Asoka, que fue un superemperador, es como el Pericles de Asia, porque es una época en donde hubo una proliferación del budismo y sobre todo de las ciencias, las artes, y el progreso es un líder histórico, el líder histórico de Asia, que es comparable a lo que pasó en la antigua Grecia con los periodos de mayor desarrollo, es exactamente el rey Asoka. Y ligeramente más modernas que los relieves de los Varandas de Sachi, iniciados hacia el 115. Autores recientes datan los relieves de las barandas de Bajorut entre el 125 y el año 100 a.C., claramente posteriores a Sachi. Y la Torana es algo posterior a lo que las bandas se datan entre el año 100 y el 75. Bueno, las puertas y barandas, muchas de la estupa de Bharat, se encuentran en el Museo Indio de Calcuta.
Calcota, como se dice en India. Acuérdense que ahí hay pequeñas diferencias entre la pronunciación europea y la pronunciación de los lugareños. Excavación, pilares de cristales, Bajarut, de roseta y molduras y cuentas de discoteca. Y aparecen, vean ustedes, esta es una de las características. Esta es la maravilla que hay ahí. La estupa de Bajarut pudo ser construida por encargo de Asoka, porque ven ustedes que le dio un enorme dinamismo a la difusión del budismo, rey del imperio Maurya en el siglo III antes de Cristo, pero muchos de los elementos artísticos, particularmente la puerta de entrada y las barandas, fueron aparentemente añadidas durante el periodo del imperio Shunga. Bueno, la estupa central estaba rodeada por una baranda de piedra y cuatro puertas torana. Vean ustedes el detalle con el que este señor, siendo tan detallista, pudo rescatar estos templos. Más temas de los que hacía Cunningham están acá. Este es el libro, el único que conseguí, que se llama Stupa o Bajarut, de las tres grandes sitios arqueológicos en donde estuvo explorando y rescatando las joyas que estaban allí. Este es el más importante. Entonces dice a Buddhist Monument, un ornamento con un montón de esculturas. Y esto es el Buddhist Legend and History de la tercera century antes de Cristo. Y aquí está el Alexander Cunningham, y bueno, es el libro muy leído, muy citado, muy importante, y es un ejemplo de lo que en el libro vive. Hay. Dice, cuando visité Bajarut por primera vez, así, es una de las primeras páginas del libro, no es la uno, pero es muy cerca de la uno. A finales de noviembre de 1873 vi un gran montículo de cima plana, es decir, estaba en la ciudad enterrada, con las ruinas de un pequeño vijar budista y tres pilares en una barandilla budista, con tres barandillas o barras de piedra que las conectaban y una piedra de remate que las cubría, además de un solo pilar en la entrada que alguna vez sostuvo el torán o arco ornamental de la entrada, es decir, estaba todo enterrado. Los tres pilares estaban enterrados más de la mitad del suelo, pero todavía había tres inscripciones visibles, una del pilar de la entrada, la segunda del primer pilar de la barandilla y la tercera en la piedra de remate. Al norte encontré algunos fragmentos de un pilar, así como un trozo de remate, pero evidentemente habían sido ya alterados a lo largo de los más de 2000 años. En el lado sur, sin embargo, tuve más suerte, ya que descubrí algunos pilares de esa entrada después de unas horas de excavación. Como uno de ellos resultó ser el pilar de la esquina del cuadrante suroeste, pude obtener una medida precisa de la cuerda del cuarto del círculo de la barandilla estirando unas cintas del primer pilar del cuadrante sureste. Esta distancia era de 62 pies con 6 pulgadas, lo que da un diámetro interior más o menos de 88 pies. 4,5 pulgadas para la banderilla de piedra. Luego traté de averiguar algo sobre la propia estupa, pero no quedaba nada en el medio del montículo excepto una masa de escombros formada principalmente por tierra y ladrillos rotos. Hice una amplia excavación en medio de ese montón, pero sin ningún resultado, salvo el hallazgo de una serie de bloques de piedra de embruto que habían formado parte de la base de la estupa de ladrillo. Vean el detalle con el que escribe Cunningham. Entonces, para leer el libro, para un arqueólogo, es una belleza porque va diciendo milimétricamente lo que fue encontrando, lo que fue sacando, lo que fue observando, etcétera, etcétera. Bueno, eso está en este libro para los que les interese leerlo porque el maestro lo cita como algo muy relevante. Y estos, ya en el libro, muy adentro del libro, aparecen estos mapas y estos dibujos que se hicieron. Ven ustedes, la calidad del dibujo es también espectacular. Es un dibujo perfectamente bien hecho del sitio. Luego el dibujo de allá tiene el metraje, bueno, el yardaje, y enseña más o menos cómo pudo haber sido la estupa, que esto es redonda. Ven ustedes ahí, vista de arriba para abajo, hubiera sido algo así. Y están las pequeñas cadenas, o la que ya vamos a ver dentro de un momento cómo es que están hechas con los cuatro puntos cardinales. Pero si la viéramos de frente, no de arriba para abajo, sino de frente, aparecería así, entendiendo que este muro que estamos viendo aquí en realidad es circular. Luego tenemos el sitio que es hay una parte montañosa de este lado y hay un pequeño valle, está totalmente enterrado, pero cuando empieza a rascarse aparece el sitio. Y dentro del sitio aparecen, bueno, algunos otros mapas en los interiores del libro. Y aquí vemos ya con más detalle cómo está este asunto. Esto que aparece aquí como que en realidad es redondo en la parte de aquí abajo. Vean ustedes la maravilla que desenterró este señor y cómo de alguna manera se consiguió que se conservara en buenas condiciones y encima que esto pudiera entrar para que puedan apreciarlo en las siguientes generaciones. Este es el sitio y esta es la parte, el pórtico principal. Y luego aquí están todos los detalles. Bueno, más sobre esto, no mucho más, pero les voy a pasar un video muy rápido nada más. No vamos a explicar gran cosa, pero hay incluso vídeos o videos de este tema. Vamos a ver muy rápido nada más antes de terminar lo que el maestro pidió que se vigilara. Entonces aquí está, esa es una colección larga que es Historia del Budismo 5 y ahora van a hablar del Bajarut Stupa, la estupa del Bajarut. Ahí ya como se ve actualmente, para que veamos entonces.
de la The rule tercer of the century Mauryas was antes de followed Cristo. by that of the Shunga dynasty in the 2nd and 1st centuries BC. Bueno, por la Shunga Dynasty ya sabe que tiene que The ver con la Shungas iglesia worshipped budista. Brahmanical deities and were benevolent to the Buddhist Sangha. Ok. The earliest body of Buddhist art, with images of the life of the Buddha and the Jataka Bueno, no sé si stories, vayan a entender. was Tiene made mucho que under ver their entonces rule. con los principios de lo que sería el arte budista. Vean ustedes cómo están ahí, el detalle de los capiteles. Around 100 BC, a great stupa was made at Bueno, Bharhut alrededor del año in the 100 antes eastern de part Cristo. of present-day Madhya Vean cómo se Pradesh. veía al principio y está aquí en la... Between the sacred and unadorned form of the stupas and the mundane world beyond were made Vedikas or railings and Toranas or gateways. The railings create a path for the devotee to walk around the revered stupa. Forms of the world around us were made on the railings and gateways. Their representations help us to appreciate all forms of life in their true perspective, to see them as reflections of the formless, eternal truth towards which we must proceed. Beyond the railings and gateways is the stupa, to point out the truth towards which we must strive, leaving behind the attractions and attachments to the world. The 9-foot-high Vedika and the Torana are made in imitation of the wooden architecture of that time. This is the earliest stupa railing to have survived. Unlike the imperial art of the Mauryas, inscriptions here show that the relief and figures were donated by lay people, monks, and nuns. Bueno, ya si quieren ver con más detalle esto. Images of yakshas and yakshis come to us from times immemorial. These embody the spirit of nature and serve to remind us of the divinity which underlies all that is around us. They represent the protection of nature and its great fertility, which ensures the continuance of life. Bueno, aquí ya está interpretando él, ¿no? De todos los dioses de la fertilidad y tienen que ver entonces con la adoración de esos tipos de dioses. Pero lo que quiero que vean es el detalle de lo que este hombre rascó. Y por eso el maestro entonces está comentando lo que está comentando, que esto es un parteaguas enorme para que la gente vea lo que fue esa época, en la época de los budistas, lo que fue la muerte de Buda y lo que fueron estas estupas y estas ciudades enterradas, ahora desenterradas. Es lo que dice el maestro y para hacerle honor un poco a lo que el maestro dijo, bueno, es que estamos revisando este tema, tal como el maestro dijo que sucedía y con eso termina ya la famosa carta. Solo para darnos cuenta de lo que el maestro propuso, vamos para atrás y vamos a ver por qué vimos todo eso. Acuérdense, viene aquí. Se equivoca usted al desconfiar de los escritos de Subarró. Quiere decir que Sinet, cuando vio los escritos de Subarró, desconfió. Prefirió confiar más en lo que había descubierto y lo que había descifrado Cunningham. No escribe de buen grado, dice Subarró. Es cierto, pero jamás haría una afirmación falsa. Es decir, no desconfíe de lo que dice Subarró porque lo que dice es correcto. Vea su último escrito en el número de noviembre, que es lo que acabamos de revisar. Su declaración relativa a los errores del general Cunningham, que son 2 o 3, deberían considerarse toda una revelación que llevará a la India a una revolución arqueológica, porque es el uso entonces de la arqueología para poder confirmar y testificar la historia de lo que fue entonces en la época de enorme desarrollo del budismo. Bueno, por esas razones que hicimos esta como consideración a lo que el maestro puso allí. Y ahora vamos con la 92. ¿Se acuerdan que acabamos la 93? Pero como había yo brincado la 92, pues ahora nos echamos un poco de reversa para entrar en la 92, que es muy corta, y luego nos pasamos a la 94. Carta 92, muy pequeñita. Dice, esta parte de la carta lleva tan claro reflejada la impresión de un torpe fraude que no podría haber engañado más que a alguien cuya mente ya estuviera predispuesta a ver el fraude en la señora Billing y su famoso espíritu Sky. ¿Se acuerdan que ya hablamos mucho de ese tema? La señora Billing y el espíritu que normalmente con el que ella contactaba, que era el famosísimo Sky. Yo he terminado, dice el maestro, y puede usted enseñar esta carta al señor Massey,
sea cual sea la opinión personal sobre mí mismo y sobre los hermanos. La opinión que tiene Massey. ¿Se acuerdan que había un lío ahí monumental con Massey por diferentes razones? Que él sentía que la teosofía estaba enfocada solamente a criticar prácticamente todo lo que tenía que ver con el cristianismo, y luego hubo todo el lío este que hubo sobre la existencia o no de los maestros, luego la vinculación que estuvo con Stanton Moses, todo ese lío que ya hemos revisado. Bueno, por eso dice, puede usted enseñar esta carta al señor Massey si quiere, sea cual sea su opinión personal sobre mí mismo y sobre los hermanos. Ello no puede influir en absoluto en las enseñanzas prometidas a través de su amistosa mediación. Siempre suyo, el maestro KH. Es decir, que lo que pase ahí, lo que le critiquen, eso no va a afectar a las enseñanzas que los maestros de todas maneras van a hacer respecto a las cosas que no se conocían en aquel entonces. Postdata, puede suceder que para nuestros propios intereses personales los mediums y sus fantasmas se queden tranquilos y libres, no solo para personificar a los hermanos, sino incluso para falsificar nuestra escritura. Puede suceder debido a todo este lío y este jaleo monumental que hay entre los mediums y la dificultad que tienen los maestros para que la gente observe la realidad de lo muy peligroso que es activarlos. Dice, puede suceder que para nuestros propios intereses personales los mediums y sus fantasmas se queden tranquilos y libres, no solo para personificar a los hermanos, es decir, para hacerse pasar por los hermanos, sino incluso para falsificar nuestra escritura. O sea, estamos en una época donde ya el lío se hizo tan complejo que vamos a tener entonces un incremento de la sofisticación que hacen ellos para tratar de afectar a nuestros maestros, es decir, a los maestros que están compartiendo con nosotros su conocimiento. Tengo esto presente y esté preparado para ello, le dicen a CINET en Londres, a menos que el mensaje o la comunicación sea o vaya precedida de 3 palabras, y aquí es el quinta malanda, darandi, sepa que no soy yo ni procede de mí, a menos que venga la clave, porque viene una época donde se va a falsificar todo. Y bueno, vamos a hablar de quién es la señora que con el lío este de Sky, de todo lo que ya habíamos visto. Bueno, vamos a verlo entonces con la señora famosa Hollis Billing, una notable medium norteamericana y miembro de la Sociedad Teosófica. El maestro Cache dijo que entre los mediums ella es la más honesta, si no la mejor. Tenía 2 guías espirituales que hablaban libremente en voz directa, James Nolan y un indio llamado Sky, el famoso Sky. Durante sus últimos años vivió con una familia de su hija Helen en el Bronx, es decir, en la parte esta de Nueva York, compleja que está ahí en Manhattan. Eran Morgan y Helen Goldsmith, con 3 hijas. La señora Hollins Billing murió el 14 de julio de 1908 en el Bronx, en Nueva York. Participación filosófica según la guía del lector de las cartas de los Mahatmas a CINET. La señora Billing participó activamente en la formación de la Logia de Londres, pero no se unió a ella, prefiriendo mantener sus membresías en la sociedad madre. Es decir, era una miembro activo que, como todo pasa todavía hasta la fecha, que estaban adscritos a la sociedad madre y no necesariamente a la sociedad de Londres. En ese momento, en 1877, si un miembro de la sociedad madre tenía una rama, perdía la membresía en la primera. Cuando la sociedad Hollings compuso su primera circular explicando el origen del plan de la sociedad y los objetivos que perseguía, la señora Billing llevó un paquete de estas circulares a Londres. Cuando los fundadores fueron a Inglaterra en 1879, camino a la India, se quedaron con el doctor y la señora Billing durante un tiempo. SKI, que es la abreviatura del espíritu con el que hablaba la señora Billing, que era Skywalkie, era un espíritu guía indio de la señora Billing y actuó como una buena influencia para ella, a diferencia de los otros espíritus de los que ya han hablado los maestros, específicamente los con los que hablaba Stanton Moses. En una de sus cartas, el maestro KH escribió, ella ha sido un miembro leal de la sociedad desde el momento en el que se unió a ella. También, a menos que Ski la vigile de cerca, puede convertirse en una traidora. Repito, también, a menos que Ski, de quien ella tiene la total confianza y es una buena influencia, la vigile de cerca, podría convertirse en una traidora precisamente porque es un medium, aunque no es probable que lo haga. Sin embargo, es incapaz de mentir o engañar en su estado normal. También fue utilizado ocasionalmente por los maestros para entregar mensajes. De nuevo, en palabras del maestro, basta entonces con decir que Ski, ha servido más de una vez como portador e incluso portavoz de varios de nosotros. Es decir, realmente es un aliado nuestro. En una carta que le envió a Blavatsky, esta última afirma que Ski no era realmente un guía espiritual incorpóreo. ¿Por qué? Por piedad no le dice a la gente la verdad sobre nuestro hermano Ski, como dijiste a mí, tal como tú lo saben que es verdad. ¿Por qué permites que la gente crea que es un espíritu incorpóreo, cuando es un espíritu viviente que vivió y vivirá tantos cientos de años como quiera,
dejando su cuerpo para dormir cuando se le canse la vida terrenal y vagando por los mundos interplanetarios tanto como quiera. ¿Por qué no? ¿Por qué debes ocultarlos a quienes están preparados para recibir la verdad? Que él era un iniciado y que sabía más que todos sus médicos juntos. Nuestros hermanos lo conocen y él los conoce a ellos. Morya es su mejor amigo, como usted sabe, y él trajo este pañuelo de seda de su casa a Olcott. Morya, M, quiere que Ski salga con valentía y le diga al mundo la verdad. Carta de Blavatsky, al señor Billings, en el Centro de Estudios Blavatsky. Bueno, son todas estas cosas complejas como para poder ver con más detalle lo que el maestro está hablando aquí de la señora Billing. Vamos para atrás para ver entonces nuevamente el arranque de esta carta que es muy pequeña. Dice, esta parte de la carta lleva tan claro reflejada la impresión de un torpe fraude que no podría haber engañado más que a alguien cuya mente ya estuviera predispuesta para ver fraudes en la señora Billing. Es decir, esta parte de la carta lleva la impresión de un torpe fraude que solamente podría verlo el que ya esté predispuesto para ver un fraude en Billing y en Ski. Yo he terminado, dice el maestro, y puede usted enseñar esta carta al señor Massey, sea cual sea su opinión personal sobre mí mismo y sobre los hermanos. Ello no puede influir en absoluto en las enseñanzas prometidas a través de su amistosa mediación. Por eso es que estamos revisando aquí a la señora Billing y a su espíritu Ski. Bueno, según los mediums, aparece aquí la palabra perdida, dicen solo debajo de la custodia del guardián, quien conoce la palabra pero no sabe que haya hermanos. Y la inmortalidad es para todos incondicional, no habiendo más espíritus que los humanos y los desencarnados. Sistema este de negación radical de lo primero y en completo antagonismo con ello. Es una pequeña introducción donde viene después lo que sigue, lo que importa. Mientras que Oxley y la señora Billing están en comunicación directa con los hermanos, Stanton Moses rechaza la idea misma de que exista uno, simple y sencillamente porque el espíritu de Stanton Moses dice que no tiene ninguna idea de los hermanos, mientras que Busiris es un ángel en plural, o sea, el espíritu de una aglomeración de espíritus o de Yan Choans. Él es el famoso signo positivo, que era el espíritu guía de Stanton Moses, es el alma de un solo sabio desencarnado. Bueno, todo este lío que se armó ahí y que le hizo tanto daño al propio Stanton Moses en relación a que le modificó muchísimo su posibilidad de sentir fe hacia los hermanos. Sus enseñanzas son de autoridad y sin embargo encontramos siempre en ellas un tono de incertidumbre y de vacilación cuando dice, nosotros no podemos decir ahora, es dudoso, no comprendemos si se pretende, parece que no estamos seguros, etc. Así es como se expresa un hombre condicionado y limitado en sus medios de obtener el conocimiento absoluto, pero ¿por qué usaría semejante fraseología cautelosa y vacilante, un alma dentro del alma universal, un espíritu sabio, si la verdad es conocida para él? ¿Por qué no en respuesta a la valiente y desafiante observación de ella, diciendo, ¿quiere usted una prueba objetiva de la logia? ¿No tiene usted ya a su espíritu guía? Stanton Moses le está hablando a él. Y no puede preguntarle a él si yo digo la verdad, porque aquí no hay una respuesta. Si realmente es el espíritu el que contesta, sea de una manera o de otra, y dice, la pobre mujer está alucinada o bien, o cómo puede haber una tercera alternativa si Stanton Moses tiene razón. Pero acuérdense que ya los medios habían comentado que el tema de Stanton Moss era complejo, porque no siempre era el mismo espíritu el que hablaba, etcétera, cosas que ya revisamos en las cartas anteriores. De este lado no lo vamos a ver todo, pero ya ustedes revísenlo con cuidado. Dice que el señor Oxley y el maestro Cache, el 24 de junio del 81, el señor Oxley escribió una larga carta al maestro Kotomi, contándole sobre sus contactos espiritistas. Al parecer el maestro se divirtió un poco con ella e hizo algunas notas marginales en tono más ligero y se las envió al señor Sinet. Está en el folio 6 de la Biblioteca Británica. Oxley afirmó haber sido visitado 3 veces por la forma astral del maestro KH, lo cual él negó. En algún momento quiso unirse a la Sociedad Teosófica Ecléctica de Simla, pero el maestro KH lo rechazó. Sin embargo, en septiembre de 1882, el maestro le escribió al señor Sinet, tenga la amabilidad de escribirle y decirle que no debe sentirse molesto por mi negación para que entrara. Sé que es completamente sincero y tan incapaz de engañar o incluso de exagerar como usted, pero confía demasiado en sus súbditos. Ahí viene el problema. Pero confía demasiado en sus súbditos. Que sea cauteloso y muy precavido. Y si se une a la sociedad, puedo ayudarlo e incluso corresponderme con él a través de usted. Es un hombre valioso y de hecho más digno de sincero respeto que cualquier otro místico espiritista que yo conozca. Y aunque nunca me he acercado a él astralmente ni he conversado con él, a menudo he examinado su pensamiento. Oxley finalmente se convirtió en miembro de la Sociedad Teosófica, aunque más tarde renunció. El señor Oxley fue autor de varios libros, entre los que se encontraba La filosofía del espíritu, anunciado como una nueva versión del Bhagavad Gita, según él. El libro fue reseñado bastante negativamente por Dwalkul en el Theosophist, no le gustó. Volumen 3, 1881.
Huxley se opuso a esto y publicó una respuesta en el número de marzo del 82. Una reseña adicional de Subaru se publicó en mayo del 82 con notas al pie de página agregadas por Madame Blavatsky. No gustó el libro que se hizo. Bueno, todo esto en relación a esa pequeñísima carta. Luego nos queda hacer un repaso del ángel solar. El repaso del ángel solar lo voy a dejar para después. Hay un poco de que vienen las collecting writings también. Y viene aquí algunas cosas que podemos revisar del ángel, pero lo voy a dejar para después. Esto era nada más en respuesta a una persona que preguntaba mucho sobre este tema. Entonces preparé esto, pero lo voy a dejar para un poco después. Aquí se termina y empezamos con la carta 94. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Estamos bien. Vamos a arrancar entonces con la carta 94. Esta es la carta 94. Dice, mi querido amigo, en medio de las varias y arduas labores que al venerable Johann le ha sido grato encomendarme, ven como siempre habla con un poco de sarcasmo, mi querido amigo, en medio de las varias y arduas labores que al venerable Johann le ha sido grato encomendarme, yo ya había olvidado totalmente el incidente Kittel de la demanda que iban a hacer por plagio. Usted tiene mi explicación. Al pedirle que me guardara el secreto, solo quise decir que retuviera ciertos detalles a los cuales sus oponentes y los míos, en su ignorancia del proceso científico, criticarían, haciendo de ello un pretexto para mofarse de las ciencias ocultas y, en definitiva, para acusarme a mí de torpes mentiras y a usted de credulidad, o de culto a los héroes, o como dice la ninfa de la dorada cabellera de la vicaría. Pero si usted está decidido a resistir el fuego del furioso rechazo y la crítica adversa, haga de mi carta y de mis explicaciones el mejor uso que usted quiera. Las varias cartas y artículos que han sido publicados con mi permiso en los últimos números de Theosophist por el general Morgan, Subarro y Daminidar pueden allanar este camino. Yo no deseo que por mi culpa la propagación de la teosofía se vea obstaculizada ni para proteger mi nombre de algunos golpes más, ni para cualquier otra cosa que pueda ocurrirse. Y con esto cierra la carta. El maestro dice suyo, apresuradamente dice, porque está muy ocupado, el maestro Cache, porque le ha puesto mucho trabajo el Chohan, y por eso es que está aquí comentando, pero da un tip. Dice, las varias cartas y artículos que han sido publicados con mi permiso en los últimos números de Theosophist por el general Morgan, por Subarro y por Damilidar, pueden allanarle al camino a usted. ¿Qué tipo de camino? De lo que pasa, lo que está diciendo arriba. Dicen el famoso secreto relacionado con Kittle y además de ciertos detalles según los oponentes que han estado atacando continuamente para que el conocimiento oculto que proviene de la teosofía o no surja, o se critique, o se cuestione, o no se crea en él. Voy a dejar hasta acá en la 94. El ángel solar lo voy a ver después, con calma, en función de la persona que me escribió. Si insiste él en que veamos algo, vamos a ver un poco. Pero quizá en el arranque de la carta 95 lo vamos a ver con más cuidado, con la carta que sigue. Pati Chávez. Pati. Hola Enrique, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Tengo una pregunta. Yo conocí lo que sería el Templo de Media Luz aquí en la Ciudad de México. Se encuentra ubicado en la colonia Guerrero, en donde los hermanos, realmente curan a través de lo que sería un espíritu guía. Yo quisiera saber si realmente existen estos espíritus guías de sanación y obviamente de orientación para la humanidad. Gracias. Pati, no te puedo contestar eso porque tiene cierta polémica. Por supuesto que hay una serie de sucesos, si le queremos llamar así, de influencias que tienen algunos curanderos, influencias, influencias mentales, astrales, a través de las cuales se les dan lineamientos para poder hacer su trabajo de curación. Yo no lo quisiera plantear como espíritus, vamos a verlo como influencias, aunque probablemente pueda contestarse como lo estás preguntando. En la antigua medicina china hay un tipo de portal, si se puede decir así, que se abre por parte del médico y él entrena durante mucho tiempo para poder recibir el input necesario una vez que está tocando las dos muñecas del paciente que está analizando, le llega información y con esa información te hace un escaneo impresionantemente perfecto. Y de ahí sale, pues, ¿qué tienes? Y también salen los famosos remedios. ¿Se acuerdan ustedes en Epidauro? En Epidauro pasaba algo similar, se les daba a la gente a beber un brebaje
y después se intencionaba el brebaje y se pedía al dios Apolo sobre todo que ayudara un poco con el hacedor del sueño del enfermo. Antes de esto, pues obviamente lo bañaban, lo arreglaban, etcétera, pero el hacedor del sueño le iba a poner la fórmula de lo que era el diagnóstico y por lo tanto iba a orientar el tratamiento. Y es un sitio que duró más de 2000 años. Luego, en la antigua medicina de Yucatán, pues también existen un montón de historias similares en donde algo sucede hay una intuición especial por parte de los curanderos que son buenos para encontrar cuáles son los remedios apropiados y tienen toda una filosofía ancestral para hacerlo. Ahora, si esto está relacionado o no con espíritus guía, pues los maestros están hablando de alguna manera de repente bien y mal de algunos, en el caso concreto, bueno, de lo que acabamos de hablar, están hablando bien de uno y que son ayudas que tienen las personas que estamos en este plano para poder utilizar la información que se les da. Sabemos como teósofos que ahí interviene el karma, sabemos como teósofos que intervienen algunas otras fuerzas que pueden estar vinculadas o no vinculadas con el merecimiento que tenga la persona para ser ayudada y sanada. Y uno lo ve en la realidad. Hay lugares que mi esposa y yo hemos visitado en donde está literalmente la gente pasa de frente y no encuentra al curandero. Y no sabemos cuál es la razón, porque las coordenadas para encontrarlo son para todos iguales. Y hay otras personas que a la primera lo encuentran. Entonces hay una forma de intuición muy peculiar. Hay una serie de fuerzas, yo creo, que se trabajan en ese entorno y que están vinculadas sobre todo a la ley del karma. Es lo que yo creo, pero es una opinión. No sé si con esto más o menos contesto tu pregunta, Patti, pero no quise encararla como la planteaste, sino como algo más complejo, a través de lo cual hay una red, por supuesto, muy compleja de ayudas para que la gente entonces pueda. Acuérdense que uno de los pecados más grandes que había en la antigüedad era la incredulidad. Y en las antiguas enseñanzas la incredulidad porque genera muchos problemas. Y la contraparte de la incredulidad es la fe. Para la persona que confía que en el mundo metafísico, que no es visible a los sentidos, evidentemente pasan cosas mucho más reales que las tangenciales que vemos nosotros en el plano físico. No sé si eso te medio conteste un poco lo que estabas diciendo. Sí, muchas gracias, doctor. Que tenga muy buena tarde y buenas Al tardes a todos. contrario, gracias a ti. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias a todos, como siempre, y nos vemos la próxima clase. Ya vamos a llegar a la carta 100. Y de hecho, pues ya llevamos un montón, llevamos más de 2 años revisándolas con cierto detalle. Espero que les haya gustado lo de Cummings, porque es como muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y que se interesen también por ver el libro que se puede bajar. Yo no lo puedo bajar de internet, pero hay una página donde aparece el libro y el libro va uno pasando página por página y es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante revisar lo que este hombre tan y vemos el trabajo en equipo, que es Cummings haciendo un trabajo espectacular, generando evidencias arqueológicas, y luego Subarró, que es corrigiendo algunos detalles, pero al final queda un producto monumental, que documenta y demuestra pues, la historia del budismo y sobre todo los parabienes y los productos que hicieron en su momento los monjes creyentes y todo bueno, lo que ustedes pueden rastrear a través de las películas que ya existen en YouTube para ser vistas y ser estudiadas. Muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.